Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy, que de acuerdo a lo que tenemos indicado en nuestro cronograma, vamos a compartir la pantalla. Hoy, siendo 21 de octubre, tenemos la teoría del módulo 4B, sería la semana 10, mientras trabajamos entonces en el trabajo práctico número 4 y en el trabajo integrador número 6. El trabajo integrador, ya tendrían que estar trabajando en el tema para poder entonces no ser sorprendidos con la fecha límite de entrega y posterior exposición, a modo de recomendación. Y hoy entonces tenemos la teoría del módulo 4B, que tiene que ver con administración de inventarios. Vamos al tema 4B, estoy bajando, ahí. Entonces, el tema del módulo 4B abarca administración de inventarios, cuyo objetivo tiene que ver con determinar las condiciones económicas de aprovisionamiento, tiene que ver con calcular el costo de mantener inventario y calcular también el lote óptimo de compra, distinguir los distintos tipos de inventario. Vamos a describir los criterios económicos usados en las decisiones relativas a los inventarios, calcular la cantidad económica de pedido con un ejercicio práctico y desarrollar políticas aplicables a los sistemas de revisión continua y revisión periódica. Vamos a ver los 3 métodos de cálculo y la teoría de just in time. Bien, y nos queda, en lo que resta de las clases, estoy subiendo nuevamente a nuestro cronograma, nos queda la teoría del módulo 5, parte A, la teoría del módulo 5, parte B. Esto es proceso de control y tablero de comando para las 2 próximas clases. El 11 tendríamos la clase de consulta y fecha límite de entrega de todos los trabajos prácticos que hacen al parcial 2. Y el 18 de noviembre, la anteúltima clase de nuestra cursada sería el segundo parcial y la entrega del trabajo práctico integrador. Y la última clase la destinaríamos a la exposición del trabajo integrador a nivel grupal. Eso es lo que restaría de nuestro cronograma en esta cursada 2021. Bien, y a modo de comentario, las fechas de finales van a ser publicadas en breve y va a ser presencial el examen final de esta asignatura. Bien, hecho esta aclaración, vamos a comenzar con la teoría del día de hoy, que tiene que ver entonces con... Profe, perdón, Sí. ¿va a ser sí o sí únicamente presencial? ¿Por qué me preguntás en el caso tuyo, Florencia? Porque no voy a estar para esa fecha. Y pensando que iba a ser virtual. ¿No vas a estar en Mar del Plata? Claro. Bueno, te presentarás en el segundo llamado. Bueno, dale. O sea, no en el primero, pero sí en el segundo. Sí, no, tampoco voy a estar. O sea, me va a quedar para el otro cuatrimestre, pero bueno, era para saber si iban a estar las dos o por ahí. No sé, pero bueno, si es solo presencial, sí me quedará para el otro llamado de invierno. Claro, si no te incomoda, en principio las directivas son presenciales para las fechas de finales. Está bien. Bárbaro. Gracias. No, de nada. Bien. Bueno, vamos con nuestra clase de administración de inventarios.
Vamos a definir inventario como la cantidad almacenada de materiales que se utiliza para facilitar ya sea la producción o las demandas del consumidor. ¿Y por qué va a ser importante estudiar nuestro inventario? Bueno, ustedes supondrán, obviamente, que requieren de una gran cantidad de dinero, de capital, para poder administrar y gestionar los inventarios, que ahora vamos a clasificar cuáles son, y también va a afectar la entrega de los bienes a nuestros clientes o mercado objetivo. En consecuencia, el tema de inventarios no es un tema menor. Implicará dos decisiones básicas: cuánto ordenar en cantidad y cuándo ordenar en términos de tiempo. Vamos a clasificar ahora nuestros tipos de inventario. Ustedes, desde el punto de vista de enfoque sistémico, partiendo desde el punto de vista de enfoque sistémico, les pregunto, ¿cuántos tipos de inventario suponen que habrá? 2, puede ser. ¿Cuáles, Lautaro? Y el de las entradas de la materia prima y el de las salidas del producto terminado, digamos. Claro, bien. Bien, va a haber 2, pero puede haber 3 también cuando son productos en proceso, que requieren de varios procesos concatenados. En consecuencia, ahí tendríamos un tercer tipo de inventario. Muy bien, Lautaro, tu observación. Entonces tenemos los tipos de inventario que podemos encontrar, ya sea a nivel proveedores como entrada de nuestro sistema empresa, los relacionados con nuestra materia prima, que estarán listos para entrar en el proceso productivo. En cuanto al proceso productivo propiamente dicho, en base a lo que estaba mencionando, puede haber un inventariado de productos en proceso, que están a la espera de un cierre del proceso productivo, con lo cual ahí se va a generar un inventario en proceso, con lo cual tenemos un segundo tipo, en alguna etapa intermedia de transformación. Y por último tenemos, como bien dijo Lautaro, la producción terminada, que son los que espera nuestro cliente objetivo y ya totalmente transformados por el sistema de transformación de nuestra empresa. Bien. Y vamos a idealizar el tema inventario como si fuera un tanque de agua. Imagínense un tanque de agua con una entrada y una salida. La entrada sería el flujo de ingreso de agua y la salida, obviamente, el consumo que se produce del agua. En consecuencia, el nivel de pelo de líquido en el tanque va a fluctuar en función a si la oferta, o sea, la oferta que nosotros ofrecemos a nuestro mercado objetivo resulta mayor que la demanda, ese nivel de tanque va a subir, con lo cual el nivel de inventario se va a ver engrosada. Y por el contrario, si la oferta de nuestros productos resulta menor que la demanda, entonces, por el contrario, va a fluctuar ese nivel de pelo de líquido en función a esa tasa de oferta y demanda que tenemos en nuestra entrada y salida. Los objetivos del inventario van a ser, ¿cuál es el objetivo de manejar, administrar inventarios? Bueno, van a ser los siguientes que vamos a anunciar a continuación. Mantener independencia de las operaciones, es decir, con un inventario de materia prima podemos independizar nuestras operaciones del supuesto desabastecimiento de mi proveedor, llegado el caso. Ante una falencia o falta o desabastecimiento de mi materia prima, si yo tengo stock en mi empresa de justamente esa materia prima que necesita mi proceso productivo, entonces voy a ser independiente de
ese proveedor que requiero para poder mantener el proceso productivo. Entonces, de ahí que el inventario tome importancia. También va a ser importante destacar que aquella empresa que gestione o decida administrarse con inventario se va a o pretenderá lograr una protección de la incertidumbre que genera las fluctuaciones en la oferta, la demanda y el tiempo de entrega del proveedor, incorporando inventarios de seguridad. También, en tercer lugar, buscamos flexibilizar la producción, es decir, manejar una cierta flexibilidad en cuanto a la cantidad de productos que yo puedo satisfacer o entregar al mercado objetivo. Es decir, si mi cliente objetivo resulta que me encargó 20 unidades de producto terminado y de un día para otro decide doblarme ese pedido, bueno, si yo tengo un stock de materia prima, podré satisfacer en un tiempo de entrega adecuado esa sobredemanda. Por eso decimos flexibilizar la producción. También buscamos como objetivo en cuanto al inventario evitar escasez de materia prima. Volvemos a mencionar o reforzar el concepto de desabastecimiento que posiblemente pueda provocar un proveedor del cual somos activos para poder satisfacer a la demanda. Entonces, con un adecuado stock de materia prima, nosotros volvemos a reforzar el concepto de independencia de nuestras operaciones respecto de ese proveedor que supuestamente no pueda cumplir en tiempo y forma con la entrega de la materia prima. Y por último, buscamos también permitir producción y compra bajo condiciones económicas ventajosas. Esto es debido a que si yo realizo un pedido de compra de materiales, de materia prima en cuanto a cierta cantidad y con una cantidad considerable de materia prima, podré entonces, debido a los costos de levantar un pedido, a descuentos por cantidad, costos de transporte y a veces esas variables me permiten acceder a un precio de materia prima más económico, considerando esas grandes cantidades que cuando se conservan en inventario para un uso posterior. Entonces, el objetivo también de manejar inventario radica en permitir producción y compra bajo condiciones económicas ventajosas que quizá las establezca el proveedor. Y nosotros como empresa tendremos que decidir si son esas condiciones ventajosas como supuestamente plantea el proveedor. Entonces, ahí radica la quinta opción de manejar inventarios. Presiones a favor de los inventarios altos. Quienes están a favor de los inventarios o de manejar inventarios dentro de la empresa, tienen como ideales disponibilidad de productos finales siempre que se los necesite, un menor costo de adquisición de los artículos por compra en grandes cantidades, por lo que dijimos en la placa anterior, evitar interrupciones en el proceso productivo por falta de suministros internos o externos, permitir la flexibilidad en los programas de producción, utilización de la mano de obra y de los equipos de producción, van a ser esa flexibilidad que nosotros tengamos para poder satisfacer la sobredemanda, una disminución de los costos de transporte, es decir, puedo manejar grandes cantidades de pedidos de materia prima a mi proveedor, lo cual reduzco los costos de transporte, como dijimos, y también de costo de levantar un pedido. Y también vamos a lograr un ahorro en cuanto a costos indirectos y variables de materia prima y a una cierta especulación o una política especulatoria del proveedor por una posible suba de precios en la materia prima. Entonces, nosotros nos resguardaremos con políticas especulatorias.
manejando siempre y cuando inventarios altos. Y los que están a favor de los inventarios bajos, que se acercan a la política de just in time que vamos a ver al final de la clase del día de hoy, esto es, quienes están a favor de los inventarios bajos es porque quieren evitar esa gran disponibilidad de capital que requiere el inventario alto. Esto es, prefieren, en lugar de invertir en stock de materia prima, prefieren destinar ese dinero a colocarlo en, por ejemplo, en el banco, en un plazo fijo, lo cual se llama costo de oportunidad. Es decir, prefieren opciones financieras, lograr una capitalización de ese dinero, no en materia prima, sino en otras opciones de capitalización que ofrece ya sea el mercado de capitales o las colocaciones en bancos en plazos fijos y toda otra opción de capitalización que ustedes puedan pensar. Entonces, aquellos gerentes de administración que están en contra de los inventarios es por el costo de oportunidad que recibe esa denominación. También podemos indicar la necesidad de almacenes de grandes dimensiones. Obviamente, quien maneja stock de materia prima va a requerir de mayor espacio físico dentro del sistema empresa, que no siempre se da. También tiene que ver con el deterioro del material almacenado. Dependiendo del tipo de producto o de materia prima, ese tipo de inventario podrá deteriorarse con el paso del tiempo o, como vemos en el último lugar, obsolescencia. Podrá transformarse en obsoleto si es un material perecedero. Por eso, los que están en contra de los inventarios, también radica su concepto contrario al inventario, considerando el deterioro que a lo largo del tiempo sufre el producto inventariado almacenado o la obsolescencia de los productos perecederos. Y por último, tenemos el costo elevado que genera mantener cierto stock en el sistema empresa. Esto es el interés del capital inmovilizado, lo que acabamos de mencionar con el costo de oportunidad, va a requerir un seguro contra robos, incendio, para poder mantener ese capital que tenemos invertido en stock, una cierta vigilancia quizá a través de un sueldo de un personal de seguridad que requerirá en periodos nocturnos. En consecuencia, van a representar costos elevados esos inventarios que nosotros pretendemos en esta política de administración de inventarios implementar en nuestro sistema empresa. Entonces, estas serían las cuestiones que hacen a los gerentes que están en contra de los inventarios altos y por ende a favor de los inventarios bajos o política de just in time que vamos a ver al final de la clase. Entonces, los costos del inventario van a tener que ver, cuando calculemos el costo total de inventario, las variables que intervienen en el mismo van a ser el costo del artículo, propiamente dicho, el costo de comprar y producir el artículo individual del inventario, el costo de levantar o preparar pedidos, no depende de la cantidad de artículos que se adquiera. Esto es el costo de la mecanografía de la orden de trabajo. Bueno, esto ya quedó un poco obsoleto la mecanografía, sino el costo de gestionar la orden, que puede ser vía online, a través de un sistema vía mail, de un sistema de intranet que tenga la empresa para con el proveedor, etc. También va a incluir el costo de expedición, de transporte, de recepción. Y por último tenemos el costo de mantener el inventario en nuestro sistema empresa. Costos derivados del mantenimiento de inventario durante el periodo de compra. Se va a componer de el costo de capital, el que acabamos de mencionar, el costo de oportunidad, que hay que sumarlo al costo de mantener inventario.
el costo de almacenamiento, ya sea el costo de energía eléctrica, el costo de, si estamos hablando de una planta de fileteado, el costo de ese pescado entero que tiene que ser procesado, fileteado, va a tener que ser mantenido en una cámara de frío. En consecuencia, ahí tenemos el costo de almacenamiento del sistema de frío de la cámara de mantenimiento, que genera, por ejemplo, el sistema de frío con, si lo tengo a base, el funcionamiento del sistema de frío a base de amoníaco, bueno, va a tener que ser calculado el costo de todo ese sistema de frío que me genera el mantenimiento de la materia prima, en este caso del pescado entero, en una planta de fileteado que está a la espera de ser procesado en la sala de elaboración para obtener el producto final, llámese fileteado de pescado. Puede ser en las distintas variedades, merluza, gatullo, bueno, todo lo que ustedes puedan imaginarse en una planta de fileteado. Después tenemos el costo de deterioros o pérdidas, artículos con riesgos de obsolescencia con el paso del tiempo, siguiendo con el caso de la planta de fileteado, bueno, si bien va a ser mantenida esa materia prima, pescado entero, en una cámara de frío que va a perdurar durante un lapso largo de tiempo, no va a ser eterno ese tiempo de mantenimiento antes de que comience a deteriorarse. Es un producto que perderá las propiedades de frescura a medida que el tiempo transcurra y no sea procesado en tiempo y forma. Y por último tenemos el costo por agotamiento de las existencias, costos por quedarse sin stock. Esta serie de costos hacen al costo de mantener inventario. Entonces, el objetivo del cálculo de costos de inventario, ¿cuál va a ser? Obviamente, si estamos hablando de costos, siempre en una empresa buscamos minimizarlos. Bien. Cuando hablamos ahora de tipos de demanda, nosotros vamos a focalizar nuestros sistemas de gestión de inventarios en demanda independiente, esto es, en aquellos que se sujetan a las condiciones del mercado y por lo tanto son independientes de la función de producción. Por ejemplo, los terminados, las partes de repuesto de una compañía manufacturera o la materia prima propiamente dicha. Cuando hablamos de demanda dependiente, no están sujetos a las condiciones del mercado. Se relacionan con la demanda de otro artículo y el mercado no la determina en forma independiente. Entonces, por ejemplo, cuando los productos se integran de partes y ensambles, y la demanda de estas subpartes dependen de la demanda del producto final o total. Entonces vamos a ver un ejemplo. A ver, cuando hablamos de demanda independiente versus la dependiente, imagínense un tren que está constituido por una locomotora, vagones, y esos vagones tienen a su vez ruedas, rulemanes, etc. Entonces, la demanda de vagones que va a estar constituida por la cantidad de pasajeros que requiera el servicio de trenes, es demanda independiente. Esto está establecido por las condiciones del mercado, por las condiciones de los pasajeros que aborden nuestra formación de trenes propiamente dicho. En consecuencia, la cantidad de pasajeros es el que influye en la demanda independiente. Ahora bien, la demanda de ruedas de esos mismos vagones es demanda dependiente, pues matemáticamente, de la demanda de vagones. Entonces, ahí con este ejemplo diferenciamos la demanda independiente respecto a la demanda dependiente. Nosotros con la administración de inventario, remarco el concepto, va a estar relacionada con la demanda independiente, esto es, con las condiciones del mercado. Bien, entonces, anterior, ahí tenemos la demanda independiente que tiene que ver con la alta dirección, que es la que está conectada con los objetivos de satisfacer a la demanda, y todo el organigrama de la pirámide de la estructura de la empresa va a ser la que esté relacionada
con la demanda dependiente, llámese la gerencia de producción, la gerencia de comercialización, y todas las subáreas que estén por debajo de estas gerencias. Entonces, las demandas independientes y dependientes tienen patrones de uso o demandas muy distintos. En consecuencia, necesitarán enfoques distintos para la administración de inventario. Nosotros vamos a manejar para la demanda independiente una filosofía de reposición. Conforme se utilizan, se las reponen. Entonces, un inventario comienza a terminarse, se levanta un pedido de más material y el inventario se vuelve a abastecer. Esto es lo que vamos a ver hoy en nuestras tres políticas o sistemas de gestión de inventario que vamos a ver a continuación. Mientras que para la demanda dependiente conviene una filosofía de requerimiento, donde esto requiere un plan maestro de producción que lo vamos a dejar como tema para otra materia y no para la que estamos viendo en nuestra cursada de 2021. Entonces, esta filosofía de requerimiento, plan maestro de producción, tiene que ver con la cantidad de existencias que se ordena internamente dentro de la empresa y se fundamentan los requerimientos para artículos de nivel o de más alto nivel. Nosotros vamos a ver entonces, refuerzo este concepto de demanda independiente con los tres sistemas de gestión de inventario que tienen que ver con el modelo del óptimo de compra, sistema de revisión continua y sistema de revisión periódica. Entonces, preguntas fundamentales en la administración de inventarios. Bien, ¿qué artículos se deben incluir en las existencias del almacén? ¿Cuánto se debe ordenar? ¿Cuándo se debe realizar una compra? ¿Y qué tipo de sistema de inventario se debe utilizar? Bien, para demandas independientes dijimos van a estar relacionados con productos elaborados, partes de repuestos, materias primas, y las técnicas a aplicar van a ser las que vamos a ver a continuación, con cantidad económica de pedido, sistema de revisión continua y sistema de revisión periódica. Y la demanda dependiente, partes, componentes de un producto, van a tener que ver con lo que les había comentado, planificación de requerimientos de materiales o el llamado MRP. O just in time, que es lo contrario a la administración de inventario cuando trabajamos sin inventario, justamente que es lo que vamos a ver en la última parte de nuestra exposición. Entonces, vamos a comenzar a explicar el concepto, cada uno de los métodos de administración de inventario para demandas independientes. Estudiaremos estos tres métodos: modelo de lote óptimo de compra, sistema de revisión continua y sistema de revisión periódica. Y antes de entrar al sistema, a las placas de cada uno de los métodos, me gustaría hacerles un resumen en una pizarra para entender el concepto. Lo voy a hacer ahora. Como últimamente acostumbro, abrir una pizarra a modo de concepto. Bien. El primer método que vamos a ver de lote óptimo de compra va a permitir entender los dos siguientes. Es un sistema ideal de gestión de inventario. Imagínense un gráfico en dos dimensiones, donde en el eje de la Y voy a tener o voy a medir la cantidad de unidades en stock, cantidad. Y en el eje de las X voy a
tener o medir el tiempo. Generalmente en días o en meses. Si yo trabajo, generalmente es en días en los problemas que vamos a ver en la práctica. En consecuencia, vamos a imaginar en el primer método una demanda constante a lo largo del tiempo. Es conocida y ocurre a una tasa constante. Vamos a suponer también que los productos tienen una duración suficiente, es decir, que no se deterioran con el paso del tiempo que vamos a manejar. Se utiliza un sistema de monitoreo continuo y vamos a imaginar que esa demanda, o también denominada cantidad Q, se va a lo largo del tiempo a consumir en forma constante a lo largo del tiempo. Imagínense que en tiempo cero tengo esta cantidad de stock, Q, esta cantidad Q de unidades en stock, y a medida que transcurre el tiempo, es decir, me muevo por el eje X, ese consumo de stock se va a realizar en forma constante, es decir, lo que llamamos como diente de sierra. Y vamos a tener antes de quedarme sin stock, que sería en este punto, vamos a trabajar con un punto de reorden que se denomina. Este punto de reorden es el momento en el cual yo como gerente de administración voy a realizar el pedido a mi proveedor para evitar quedarme sin stock. En consecuencia, acá realizo el pedido y va a demorar un tiempo que vamos a denominar a L como tiempo de abastecimiento. En consecuencia, en este momento, llámese una cierta cantidad de días, una vez que comencé a consumir mi stock, realizo el pedido y luego de una cierta cantidad de días el proveedor me entrega el producto o llámese el producto, ya sea materia prima, y ¿en qué cantidad? En la misma que teníamos al principio, es decir, esta Q. Esto es Q. Esta cantidad es la que realizo el pedido a mi proveedor. Y de vuelta, consumo mi stock en forma constante a lo largo del tiempo. En este momento realizo el punto de la reorden a mi proveedor, vuelvo a tener mi L, que es el punto de abastecimiento, y así a lo largo del tiempo. Con lo cual, este método recibe el nombre de diente de sierra. Entonces, la posición de inventarios cae en forma regular, sigue un patrón perfecto de diente de sierra, hasta que alcanza el punto de reorden, donde se levanta el pedido de Q. El pedido se recibe posteriormente, después de un cierto tiempo L, y luego se repite el ciclo continuamente, pero como vemos, en este caso ideal, la demanda ocurre a nivel constante. Y así a lo largo del tiempo y en forma continua. Entonces, este sería el primer método y la idea sería calcular lo que se denomina el EOQ o lote óptimo de compra. El EOQ, o lote óptimo de compra, por sus siglas en inglés. Entonces vamos a ver cómo calcular este lote óptimo de compra. La diferencia con
con los otros dos métodos, si entendemos este, vamos a ver cuáles son luego de comenzar entonces con la explicación del primero. Entonces voy a compartir. Bien. Bien, este modelo de lote óptimo de compra, o EOQ, sistema P, fue desarrollado por Harris en 1915, es un modelo de cantidad fija de reorden, considera solo como costos relevantes el costo de mantenimiento de inventario, el costo de pedido, y busca minimizar la suma de ambos costos. Tenemos los supuestos que acabo de mencionar, se trata de esta técnica es la más común en materia de optimización de inventarios, pero vamos a ver que el ideal de demanda constante no se cumple, con lo cual vamos a utilizar en la realidad la que a continuación vamos a ver de revisión continua. Esta es un modelo resumido de la que sigue a continuación del método que vamos a explicar a continuación. En consecuencia, este supuesto del lote óptimo de compra, la demanda es conocida y ocurre a una tasa constante. Esto no se da en la realidad, obviamente, la demanda puede ser variable, por eso este método tiene esta falencia de considerar la demanda conocida y constante. Los productos tienen una duración suficiente, se utiliza un sistema de monitoreo continuo, todos los costos permanecen constantes en el tiempo de espera entre la emisión de la orden y la llegada de esta es igual a 0 y el artículo es uno solo, no existiendo interacción con otros productos. Es decir, estamos analizando un solo stock de un solo tipo de producto. Bien, como dijimos, tasa constante, que coincide con Q, y ahí, bajo estos supuestos, el nivel de inventario a través del tiempo sigue un patrón perfecto de diente de sierra, debido a que la demanda es constante y los artículos se adquieren por lotes de tamaño fijo. Y ahí tenemos el punto de reorden, donde, como dijimos, en el punto de reorden, realizamos el pedido a nuestro proveedor y luego de una cierta cantidad de días lo tenemos puesto en fábrica. ¿Qué tenemos puesta en fábrica? Esta cantidad Q de inventario de nuestro producto de materia prima, por ejemplo. Entonces, así, a lo largo del tiempo se va generando el perfil de diente de sierra, que es el modelo que sigue este sistema de gestión de inventario. Y ahora vamos a ver, voy a correr esta barra, vamos a ver la función de costos de inventario para poder entender las dos componentes de nuestro costo total de inventario. Por un lado tenemos, vamos a construir la curva, el costo de mantener inventario, esto es obviamente, el costo de mantener inventario va a subir a medida que el tamaño del lote o Q aumenta, eso es lógico, ¿no? A medida que nuestro tamaño del lote o tamaño de inventario aumenta, el costo de mantenerlo va a ser proporcionalmente mayor a medida que ese tamaño aumente, con lo cual es lógico que esta curva vaya aumentando a medida que aumenta el tamaño del lote. Y por el contrario, el costo de levantar un pedido va a disminuir a medida que, por el contrario, el tamaño del lote aumente. Como dijimos, se van a reducir los costos de levantar un pedido, los costos de transporte, de recepción, etcétera. Los costos de papelería, básicamente. En consecuencia, el costo de levantar un pedido va a verse reducido a medida que ese tamaño del lote aumente. La suma de ambas curvas genera el resultado de mi costo total de mantenimiento, de inventario.
Es decir, el costo total anual de inventario va a ser la suma de ambas curvas, del costo de levantar un pedido y del costo de mantener inventario. Si graficamos entonces en un costo anualizado versus tamaño del lote. ¿Y cuál es ese EOQ o lote óptimo de compra? Bueno, vamos a ver que en función a este costo total anual de inventario, el mínimo de esa curva va a coincidir con el cruce del costo de mantener inventario con el costo de levantar un pedido, con lo cual se genera esa cantidad óptima a ordenar. Y vamos a ver cómo se calcula. Ahí tenemos reproducida la gráfica de la bibliografía, donde el costo total va a ser la suma del costo de pedido por la cantidad de pedidos por año, S por D sobre Q, y el costo de mantener inventario va a ser igual a la tasa anual por mantenerlo, por el costo unitario, por el inventario promedio, Q sobre 2. Entonces tenemos esta gráfica que está realizada en costo anualizado versus lote óptimo, perdón, versus tamaño del lote. Y como dijimos, vamos a tener en el cruce de ambas curvas el lote óptimo de compra, que va a ser nuestra cantidad económica de pedido, y coincidente en el eje de la Y con mi costo mínimo de inventario. Ese sería el objetivo de entender esta gráfica de costo económico, de costo total de inventario, y de dónde surge, por un lado, mi lote óptimo de compra y el costo mínimo relacionado con ese lote óptimo de compra. Entonces, la ecuación de costo anual total de inventario será, en función a todas estas variables que tenemos aquí mostradas en la placa, va a ser igual al costo anual de levantar un pedido más el costo anual de mantener inventario. La suma de estos dos términos. Esto es lo que ustedes van a tener que calcular en los ejercicios de la actividad práctica. Encontrar el valor de Q que minimiza el costo total de inventario, lo calculamos derivando esta expresión respecto de Q, igualando a 0, o la otra sería igualando a 0 esta expresión y despejando Q. Esas son las dos formas de obtener esta expresión de Q, que sería la cantidad óptima a ordenar, que se deducirá en función a lo que acabamos de mencionar, derivar la expresión del costo total de inventario, derivar para encontrar el mínimo que minimiza esa expresión, derivamos respecto a Q, igualamos a 0, o la otra es igualar a 0 y despejar de esa expresión el Q. Obteniendo esta expresión, la raíz cuadrada de 2 por S por D sobre I por C, sabiendo que D es demanda anual total, S es el costo por pedido, C es el costo unitario, I sería la tasa de interés por mantener inventario, Q el tamaño del lote y CT costo total. Esta ecuación es la cantidad económica clásica de Wilson para un pedido, lo cual minimiza el costo de operación de inventario. Esto es lo que ustedes tienen que tener claro para realizar los ejercicios de actividad práctica que vamos a ver en los ejercicios del trabajo práctico 4B. Entonces, el periodo de tiempo T representa el lapso de tiempo entre una orden y otra y se calculará como Q sobre D. Notar que el periodo de tiempo debe ser menor que la duración de los productos, de lo contrario el modelo debe ser modificado. Y también tenemos que tener en cuenta el lead time o el tiempo de reorden, el tiempo de abastecimiento L del proveedor y punto de reorden como las otras dos variables a considerar. Se debe tener presente que el lead time o L es siempre positivo, obviamente la cantidad de días no puede ser negativa y debe comenzar a ser contabilizado desde el momento que se decide realizar una nueva orden. Si recuerdan en la pizarra, el momento en que el punto de reorden cruza con el diente de sierra. Ese punto de reorden corresponde a la posición en el inventario en la cual se debe efectuar la orden antes de quedarnos sin stock. Ese R se calcula como L por D, siendo L
el lead time y D, la demanda. Deben expresarse en las mismas unidades de tiempo. Vamos a ver un ejemplo de cómo manejarnos con estas variables de teoría de la gestión de inventario. Vamos a enunciar este problema. En una empresa manufacturera tenemos los siguientes valores en su gestión y administración de inventario del último periodo. Cada unidad de la materia prima A tiene un precio de 500 pesos. Cantidad anual requerida, 1000 unidades. Costo por pedido 800 y costo por mantenimiento 15% sobre el monto de la factura. En base a estos datos, la consigna sería: ¿cuál es el lote óptimo de compra o lote económico de pedido? ¿Cuál es la cantidad de pedidos que se realizarán en un año y el tiempo entre pedidos? Y por último, pregunta la consigna: si el proveedor demora 5 días en entregar la mercadería, ¿qué valor toma el punto de reorden? Y graficar el costo de inventario. Bueno, vamos a ver si en función al número de pedidos podemos armar una tabla y realizar todos estos cálculos para poder entonces realizar finalmente la gráfica del costo total de inventario en Excel. Es decir, si tenemos un solo pedido, unidades por pedido van a ser 1000, inventario promedio 500, costo promedio de inventario 250.000, y así vamos realizando el cálculo correspondiente para obtener el costo total combinado. Y esto es lo que vamos a graficar a continuación. Ahí tenemos la gráfica resultante de esa tabla en Excel que habíamos armado, donde tenemos el costo de mantener inventario en color sepia o marrón, y en color verde el costo de levantar un pedido. Ahí tenemos el cruce de ambas curvas que debe coincidir con el mínimo del costo total de inventario. Y ese mínimo del costo total de inventario tendrá que ser coincidente con el costo de mínimo que minimiza esta gestión de inventario y con el lote óptimo de compra, que en este caso tendría que ser sensiblemente inferior a 150 unidades. Entonces, vamos a ver los cálculos correspondientes. En la práctica, como dijimos, una de las limitaciones más importantes del modelo es la suposición de una demanda constante. En este método se aceptará una demanda, lo que vamos a ver a continuación es el otro método. Antes de ir al otro método, les pregunto, ¿se entendió este ejemplo? Sí, profe, sí. Después podemos ver otro caso práctico más, capaz que mejor, pero... Bien. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Ya que está el gráfico ahí, no termino de entender cuál es el costo de levantamiento de pedido, o sea, qué es en sí lo que incluye y por qué es decreciente a medida que aumenta el tamaño de pedido. Y porque vos habíamos visto en las placas iniciales, en las placas iniciales, vimos que el costo de mantener un pedido tiene el costo de levantar, el costo, vos me preguntás esta curva, la de color marrón. No, la otra, la de levantar un pedido. El costo de levantar un pedido tiene que ver con los costos de la gestión de tu empleada administrativa, de ordenar la orden, de expedición, de transporte, de recepción. Todo eso conlleva un costo. Si vos realizás 100 pedidos, vas a tener 100 pedidos, 100 tamaños, o sea, si vas a tener un lote de 100 unidades, vas a tener un costo determinado, que en este caso podrá ser de 7 pesos aproximadamente. Ahora, si vos esa orden la migrás de 100 unidades a 400, vas a reducir costos de expedición, de transporte y recepción, porque vas a obtener un costo inferior, considerando que todo ese costo lo verás reducido, dado que vas en lugar de tener 4 pedidos de 100, tenés uno solo de 400.
¿Se entendió? En este caso estaríamos hablando en términos totales o unitarios. El tamaño del pedido son 400 unidades de stock. Está bien, me refiero a los costos. Los costos son anualizados del total de inventario. Si vos ves la fórmula, ¿cuál es tu pregunta? Acá tenemos la desagregación de la fórmula. En levantar un pedido, costo por pedido y pedidos por año, es la que vos me estás preguntando. ¿Florencia me está preguntando? No, yo Lula. Está Lula. bien, ahí lo entendí. Está bien. Bárbaro. Entonces, en función a todo este tema, y antes de ir al otro método anterior, acá tenemos los datos de nuestro problema y vamos a calcular, ya que estamos, voy a la pizarra. ¿Se entendió, Lula, entonces? Sí, ahora sí. Bien. Voy a abrir una pizarra. Empezamos. Entendido. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien, y en base al problema que habíamos enunciado, vamos a calcular el lote óptimo de compra, aplicando la fórmula. Tenemos 2 por, ¿cuánto es el costo por pedido? ¿No era 800? ¿Cuánto es la demanda anual total? 1000, ¿verdad? 1000, sí. Todo sobre I por C. La tasa de interés por mantener inventario, ¿cuánto es? ¿15%? Sí. 0,15. Por C. Sería el costo unitario. ¿Cuánto es el costo unitario? ¿No era 500? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da el lote óptimo de compra que tengo que realizar en base a los datos de mi problema? Que era la primera pregunta que me hacía la consigna del problema, del ejemplo. Ahí hay que derivar la función, digamos. No, no. Acá ya estoy aplicando el resultado de la derivación. Ok. O sea, la expresión de costo total de inventario igual a costo anual de levantar un pedido más costo anual de mantener inventario, para deducir el lote óptimo de compra, que sería el costo mínimo, o sea, esa expresión que me minimiza el costo, yo les dije, para que no vean que sale de la galera esta expresión del lote óptimo de compra, para deducirla,
tienen que derivar e igualar a 0 respecto a Q, la expresión del costo total de inventario, o igualar a 0 la expresión y despejar Q, para saber de dónde surge esta expresión que acabamos de emplear, y que no entiendan que sale de la galera. O sea, de la expresión de costo total de inventario, ¿cómo obtengo el lote óptimo de compra? Que es esta que estoy aplicando ahora, a través de las dos formas que yo les dije. Háganlo como tarea como tarea de escritorio, derivar a esa expresión de costo total de inventario respecto de Q, e igualar a 0. Y la otra sería igualar a 0 la expresión y despejar Q. Háganlo, que posiblemente quizá sea un ejercicio que les pueda llegar a tomar en el final, o en el parcial. Háganlo Profe, como tarea, cualquier duda me consultan. profe, perdón, ¿tiene el resultado de cuánto daba Sí, este ejercicio? sí, sí. ¿Puede ser que dé 146,05? Exacto. Ah, 146. ¿Y qué es ese 146? no sé si estaba, en qué nivel estaban medidas las unidades, si en miles o... No, son 146 unidades de Ah, producto. 146 unidades. Bien. 146 unidades de producto sería la cantidad económica de pedido, que coincide con ese gráfico que me minimiza el costo. Bien, y ahora la otra pregunta era el número de pedidos. Vamos a borrar. La otra pregunta, recuerden, Mike, ¿cuál era? Cantidad de pedidos que se realizarán en un año y el tiempo entre pedidos. Bien. Bueno, el número de pedidos. El número de pedidos, discúlpenme, esperen que vamos a ser un poquito más prolijos. El número de pedidos va a ser sencillamente igual a dividir 1000 sobre 146, que sería 1000, que sería la demanda anual total, ¿o no? Que era 1000. Cantidad anual. Por eso, era la cantidad anual que yo necesito satisfacer, divididos a 146 unidades económicas de pedido, me da la cantidad de número de pedidos que tengo que hacer. 6,85, esto es igual. Con lo cual, aproximadamente tendré que hacer 7 pedidos por año. Y después, los días entre órdenes. Profe, igual una consulta. Sí, En la anterior fórmula de cantidad, como sí, daba 146,05, redondeamos para abajo. Si diera, por ejemplo, 146,7, redondeamos a 147 unidades, ¿no? sí, sí, Manuel, efectivamente. Aplicamos las técnicas de redondeo habituales para todos Bien. los ejercicios. Muy buena pregunta, bien. Y los días entre órdenes, si hacemos el cálculo anualizado, va a ser 365 días por año dividido 7. ¿Cuánto da? Cada 52 días. Cada 52 días. Las órdenes que tenemos que realizar durante el año, aproximadamente cada 52 días. Bien. Y por último, teníamos que responder
Si el tiempo de entrega es de 5 días, entonces el punto de reorden, ¿qué valor asume? Bien, eso lo vamos a hacer a continuación, en base a la fórmula de punto de reorden. Si el tiempo, la consigna decía, si el tiempo de entrega L es de 5 días, entonces el punto de reorden, ¿qué valor asume? Bueno, aplicando la fórmula, de R, de punto de reorden, que es igual a demanda por tiempo de abastecimiento sobre, en este caso, en días lo vamos a hacer, con lo cual lo vamos a dividir, dividido 365. Esto va a ser igual. Entonces acá tenemos la demanda diaria que se da de esos 1000 unidades anualizados por L, me da 13,7, porque L ¿cuánto era? 5, ¿verdad? Esto da 1000 sobre 365 por 5. Realizando todas las operaciones matemáticas de esta simple cuenta, me da 13,7 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando mi stock llega a 13,7 unidades, a medida que voy consumiendo mi lote óptimo de compra de 146 unidades, cuando llega a 13,7, tengo que generar esta orden de trabajo o de reaprovisionamiento a mi proveedor, antes de quedarme en cero. ¿Por qué? Porque mi tiempo de reaprovisionamiento es de 5 días. Entonces, antes de quedarme sin stock, y en base a la demora de 5 días de mi proveedor en alcanzarme la materia prima, tengo que, una vez llegado a los 13,7 unidades, o sea, aproximadamente 14, generar esa orden de trabajo para, de levantar un pedido para que mi proveedor me acerque la mercadería a mi empresa y poder entonces generar ese diente de sierra continuamente y no quedarme en cero stock. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, bárbaro. Seguimos con la presentación en PowerPoint. Con el otro método ahora. Con el que le sigue, que es una variación de este que acabamos de mencionar, que es el lote óptimo de compra, que supone una demanda constante, lo cual no se da en la práctica. Que sería este, modelo revisión continua. En la práctica sabemos que las limitaciones del modelo anterior es que la demanda no es constante, obviamente, no se da siempre constante a lo largo del tiempo. La demanda es variable, es aleatoria, con lo cual resulta en este modelo un poco más flexible, que es este que tenemos a continuación, con lo cual no tenemos un diente de sierra perfecto ahora. Como la demanda se va a ir modificando a lo largo del tiempo, va a ser variable, en este caso tenemos una demanda que es aleatoria, y cuando pasa por este punto de reorden, generamos la orden de pedido, demora 5 días, que es tomamos los datos del ejemplo anterior, y me entregan esta cantidad Q del lote óptimo de compra. En este caso, en el ciclo intermedio, hay una ralentización del consumo de stock, quiere decir que la demanda se ha visto un poco descendida o
el cliente me ha demandado menor productos terminados, con lo cual se aplana esta curva de consumo de stock, y cuando llego o paso por el punto de reorden, en base a los 5 días de mi demora al proveedor, vuelvo a recargarme con esta cantidad de mercadería para que en el tercer ciclo, ahora sí parece que tomó cierto envión, me consumo el stock más rápido de lo que lo he consumido en el ciclo primero y en el ciclo segundo, con lo cual llego al punto de reorden, en base a los 5 días vuelvo a estoquearme con esta cantidad Q de mercadería, con lo cual obtengo este sistema de revisión continua, donde revisamos continuamente la posición de las existencias una vez que pasamos por el punto de reorden. Entonces, la posición de inventarios cae en forma irregular, hasta que alcance el punto de reorden, donde se levanta el pedido Q. El pedido se recibe posteriormente a los 5 días, o la cantidad de días que el proveedor se compromete a entregar. Y entonces se repite el ciclo de utilización, reorden y recepción del material. Esta es la única modificación de este sistema de revisión continua. En términos del modelo, un nivel de servicio igual a 100 equivale a que se cubrieron todas las demandas del cliente con el inventario que yo tenía. Entonces, cada nivel de servicio conducirá diferentes puntos de reorden. Bien, esto es la única diferencia de este sistema de revisión continua con demanda no constante respecto al anterior del lote óptimo de compra. Acá tenemos estas fórmulas que gobiernan el cálculo de este sistema de revisión continua. Ahora el punto reorden va a estar gobernada por M y S, donde M va a ser la demanda media promedio durante el tiempo de entrega y S va a ser el inventario de seguridad. El inventario de seguridad se define como Z por una desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega, y Z va a ser el factor de seguridad, que son datos que ustedes van a obtener de tabla de la bibliografía. Entonces, el punto reorden reemplazado en las fórmulas anteriores queda definido de la siguiente manera. R va a ser igual a M más Z por sigma, donde de esta forma el punto reorden se fija en un punto igual a la demanda promedio durante el tiempo de entrega M, más una cantidad específica de desviaciones estándar para protegerse en contra de faltantes, gobernada por esta expresión Z por sigma. Un punto elevado de Z implicará un punto de reorden elevado y en un nivel de servicio también elevado. Bien, vamos con un ejemplo del sistema de revisión periódica. En algunos casos se revisa la posición de las existencias de productos terminados en forma periódica. ¿Se entendió este segundo método antes de seguir con el siguiente? O sea, profe, es lo mismo, solo que como la demanda no es constante, no sabes en qué momento te vas a quedar, o sea, que Claro, vas a tener que hacer el punto de reorden y esperas a eso y ahí haces, claro, volvés a exactamente. Por eso se ve modificado el cálculo del punto de reorden con estas dos variables, M y Z por sigma. Así es la única diferencia respecto al método anterior, que es un ideal que no se da en la teoría, que no se da en la práctica, perdón, de demanda constante. Este sistema de revisión continua, la única diferencia es estas metodologías de cálculo, pero el sistema de cálculo es igual, calculando el punto de reorden, el L de días de aprovisionamiento, y obtendré entonces la serie de fórmulas con estas modificaciones que me da el punto de reorden gobernado por la demanda promedio durante el tiempo de entrega M y la cantidad específica de desviaciones estándar para protegerme de esas contras que pueden generarse por faltantes. Así es la única diferencia que tenemos en este método frente al anterior. Y ahora el último de los métodos que vamos a ver en la administración de inventarios. Modelo de revisión periódica. Tenemos ahora en este caso. Voy a
a compartir entonces la gráfica, no sin antes ver un ejemplo. En algunos, por ejemplo, imagínense, vamos a un caso habitual que ustedes quizá vivan o experimenten en sus propias viviendas o en sus propios domicilios. El sodero. El sodero pasa por sus casas una vez por semana, ¿o no? No sé quién es consumidor de sodas. Sí, sí, por lo menos en mi casa sí. Bueno, yo también consumo soda. El sodero viene una vez por semana. Y en función a lo que yo he consumido, si yo consumo generalmente 10 por semana, veo cuánto le pido a mi sodero. Si yo consumí 8, le pido 2. Ahora, si en la semana consumí 5, le pido 5, ¿o no? Entonces, de esa manera es como se gobierna, cómo se establece este modelo de revisión periódica con un blanco objetivo que se denomina, en mi caso, en el ejemplo que yo di, 10 sodas por semana, en otro caso puede ser el doble, en otro caso puede ser la mitad, etcétera. Pero yo me manejo con un blanco objetivo, donde el periodo de revisión es constante, una vez por semana. En función a esa periodicidad de control, veo cuánto es la cantidad económica que yo tengo, no económica, la cantidad de mi blanco objetivo, que es la cantidad de stock que yo necesito para abastecerme durante esa cantidad de tiempo. En el ejemplo que estamos ahí mostrando en la placa, es el caso de un proveedor, por ejemplo, que hace entregas a intervalos de 2 semanas y que es cuando su camión tiene un recorrido por esa empresa. En este ejemplo, la posición de los intervalos se revisa cada 2 semanas y se levantará un pedido si se necesita material, o sea, si se consumió o no. Y va a ser esa cantidad variable. Ahí tenemos el ejemplo. No el ejemplo, la gráfica que gobierna la gestión de inventarios por revisión periódica. Entonces, imaginemos que en este ciclo de Q1, en este momento, si mi blanco objetivo es T, el inventario T menos la cantidad consumida es lo que yo necesitaré pedir, en este caso Q1. Si T es este blanco, yo le resto la cantidad entonces consumida en esta caída en esta curva de consumo de mi stock, en este caso se consumió Q1, y lo único que tengo que hacer es restar T menos la cantidad total, con lo cual resulta en Q1. Esa es la cantidad que yo necesitaré solicitarle a mi proveedor o a mi sodero o a lo que ustedes llamen para luego de esa cantidad de esa periodicidad P constante, realizar luego de esa cantidad de stock que yo necesito en función a mi blanco objetivo, obtenerla una vez que siguió la curva descendiente de consumo de mi inventario disponible, donde luego de esa cantidad de días de aprovisionamiento, que en este caso también lo tengo, obtendré la cantidad Q1 solicitada. Luego de lo cual vuelvo a tener... Sí, Federico. Esa Q1 que a vos te queda después de hacer el pedido, ¿no tendría que llegar a tocar T? No, no T siempre toca cuando vos haces el pedido. Por ejemplo, el pedido, no, en el caso del sodero sí, o sea, sería, este L sería 0 en el caso del sodero, pero imagínense que pasa el sodero sin las sodas. Digamos, pasa el representante de Soda Ives y les pregunta cuánto van a necesitar de sodas en este momento. Ustedes dicen, el blanco son 10 sodas, menos lo que consumí, 5, necesito 5. Entonces, pasa después el sodero y a los 5 días me aprovisiona con esas 5 sodas que yo en este momento le solicité cuando pasó el representante de Soda Ives. Federico, ¿me seguís? Ok, sí. Claro, el ejemplo que marca esta gráfica es
No el sodero con la soda, sino el representante de Soda Ives y después pasa el O sodero. sea, para el momento que él me trae las 5, yo en realidad podría estar necesitando 7. Sí, pero para eso vos, sí, pero ese cálculo lo haces después, cuando haces nuevamente Claro. a las 2 semanas pasa el representante. Por eso es el P es constante. Ese control lo haces después a las 2 semanas cuando vuelve a pasar el representante. En este caso se volvió a consumir más de lo previsto y ahí sí calculás de vuelta el Q2, donde luego del tiempo de reaprovisionamiento, que puede ser inferior, te aprovisionás con el Q2 que vos le solicitaste al representante de Soda Ives. Pero siempre cuando el representante pasa en periodos constantes P, cada 2 semanas, por ejemplo. ¿Se entendió, Claro. Federico? Perfecto. Bárbaro. Entonces, cuando ese periodo L, que puede ser variable en función en función a cuando el sodero o el representante de Soda Ives ordene al sodero pasar, vos te aprovisionás con esa cantidad Q, que es variable, de cuando el representante de Soda Ives consultó a la empresa de qué cantidad de Q necesitaba. En este caso Q1, Q2, en este tercer ciclo Q3, y luego del L de tiempo de demora de aprovisionamiento va a ser restablecido y así sucesivamente. En este caso, entonces me manejo con un blanco objetivo y con un periodo de una frecuencia fija de periodicidad en el reaprovisionamiento. Como vemos en el ejemplo, la posición de los inventarios va cayendo hasta que llega el momento fijo de revisión. En este caso, en este momento, en este otro, donde tenemos inicio y fin de P. En inicio y fin de P tenemos el momento de verificar la posición de los inventarios y compararlos con el nivel objetivo. En ese momento el pedido llega posterior y bueno, ahí es donde establezco el Q y el pedido llegará posteriormente después de un cierto tiempo de entrega L y cuando se repite el ciclo de utilización, reorden y recepción de existencias. ¿Se entendió entonces, Federico? Se entendió, se entendió. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces el modelo de revisión periódica funciona totalmente distinto al sistema Q, no tiene un punto de reorden, sino más bien un blanco, como es el T, el valor T de arriba, el techo. No tiene una cantidad económica de pedido porque la cantidad se va modificando de acuerdo a la demanda o al consumo. Y en el sistema P el intervalo de compra es fijo, no la cantidad de pedido. Bien, acá tenemos la fórmula que gobierna el sistema P, que sería el determinado por P y T, siendo P la raíz cuadrada de 2 por S sobre I por C por D. Esta ecuación proporciona un intervalo de revisión P aproximadamente óptimo. Obviamente les tiene que dar en términos de tiempo. Y acá tenemos una serie de fórmulas que son similares al caso anterior para realizar los cálculos del nivel del blanco objetivo T, que podrá establecerse como M' más S'. Esto es lo que marca la bibliografía de referencia, administración de operaciones de Schrödinger, y acá tenemos las fórmulas que ustedes van a poder utilizar para el cálculo correspondiente de los ejercicios. S' también, como en el caso anterior, lo calculamos como Z por sigma, donde Z va a ser el factor de seguridad y sigma la desviación estándar de la demanda durante P más L. Bien, las conclusiones respecto a estos sistemas, del uso de los sistemas P frente al sistema Q, o sea, el último que vimos frente al anteúltimo o el segundo que vimos, va a ser preferible este último cuando se deba colocar o entregar pedidos en tiempos específicos, cuando se ordenen artículos múltiples al mismo proveedor y se entreguen en el mismo embarque, ejemplo, proveedor de pinturas de distintos colores, hará entregas en tiempos fijos en lugar de enviar los colores diferentes en momentos distintos. Y el sistema P debe utilizarse para artículos poco caros, que no son inventariados en forma permanente, caso de tuercas, tornillos que se utilizan en procesos de manufactura. Bien, esto es en cuanto a
administración de inventarios. ¿Alguna duda antes de abrir la última placa que tiene que ver con Just in Time? Por ahora no. Cuando empecemos con los ejercicios Bien, prácticos, capaz te bien. preguntaremos cualquier cosa. Bárbaro, Federico. Estamos a disposición. Bueno, vamos con el último tema, Just in Time, que sería el concepto contrario a administración de inventario. Just in Time, ¿alguien lo escuchó nombrar en algún, o quizá alguien trabaja en una empresa con esta política de Just in Time? Yo lo he escuchado nombrar, no conozco ninguna empresa, digamos, pero sí lo he escuchado nombrar en varias materias. Bárbaro. ¿Y vos, Manuela, qué concepto te han involucrado con este Just in Time? Si mal no recuerdo, es, digamos, mantener un inventario en el tiempo justo, digamos, o sea, tener un inventario que sea justo y necesario, ni más ni menos, para ahorrar, digamos, plata y poder invertir esa plata en otro lado, digamos. Tal cual. Bueno, Manuela dio una definición introductoria del tema. Justo a tiempo es la traducción de este vocablo Just in Time, donde la idea es manejarse con inventario cero. O sea, yo necesito 50 unidades de materia prima, levanto el teléfono y están en 5 minutos en mi empresa. O sea, tengo que trabajar con esa velocidad o esa, digamos, administración de gestión de mi materia prima con una celeridad de velocidad casi inmediata para poder entonces satisfacer las necesidades de mi proceso productivo y por ende del mercado objetivo. Entonces vamos a ver el ¿Y eso, concepto. profe, dónde se aplica? Porque es muy complicado. No te creas, esto se aplica fue ideado por Toyota, este concepto Sí, de Just in estoy Time. leyendo eso, que es el toyotismo. Claro, en Toyota se manejan con Just in Time Zero. Bueno, ahí tendrán proveedores de máxima confianza que te garantizan tener la materia prima en tiempo y forma y no tener que manejarse con stock. Por eso uno tiene que saber con qué tipo de proveedor se administra para adoptar esta política de Just in Time. No podés correr riesgos de contratar o manejarte con proveedores que no te cumplan con la entrega de la materia prima o te garanticen la entrega de materia prima en tiempo y forma, porque bueno, ya tendrías que emigrar a una política de administración de inventario como las que vimos en las placas anteriores. Este concepto de Just in Time se basa en la lógica de que no se producirá nada hasta que se necesite, y esta necesidad se crea por la autorización o la salida de un producto. No se necesitan inventarios ni stock. Entonces, el enfoque tradicional, como vimos en las placas anteriores, la máquina poco confiable, hay un flujo de materiales. Entonces, como la máquina es poco confiable o mi proveedor también puede ser poco confiable, necesito un stock de seguridad para garantizar la línea de producción de mi producto final. En el enfoque de Just in Time, la máquina es confiable, es decir, la máquina o el proveedor, llámese en el caso puede ser la máquina o el proveedor, es fiable. Entonces no necesito manejarme con stock o una cámara de mantenimiento de producto en proceso o de materia prima, con lo cual la máquina y el proveedor es fiable y el flujo de material circula como corresponde, sin cuellos de botella, y sigue el proceso posterior con una velocidad acorde a la prevista, con lo cual el enfoque es Just in Time. Debido al carácter dinámico entonces de las empresas y en la medida que se avanzan con esta serie de conocimientos científicos y tecnológicos, estas empresas aspiran a obtener máxima productividad, esto es, menor precio, mayor volumen de ventas y por ende, si busco esos objetivos, tendrá que ser con mínimo costo. Y como dijimos, el inventario genera costos y si genera costos,
no voy a tener máxima productividad, no voy a lograr minimizar el precio y tampoco maximizar el volumen de ventas, con lo cual también se va a ver retocada la rentabilidad. Por eso, este concepto busca eso, aplicar técnicas y métodos que sean eficientes, eficaces y productivos. Just in time es una de esas técnicas. Aquí, como dijo Federico, en la bibliografía de Taishi Ono, fue el ingeniero que diseñó el sistema de producción Just in Time dentro del sistema productivo de fabricación de automóviles de Toyota, allá por 1912, en China. En 1932, después de graduarse como ingeniero, comenzó a trabajar en la fábrica de Toyota. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue transferido a Toyota para reiniciar actividades y fue nombrado responsable del taller de mecanizado en 1949. En el 54 fue nombrado director de Toyota y progresivamente fue ocupando puestos de mayor responsabilidad en la compañía hasta que en 1975 pasó a ocupar el puesto de vicepresidente. Se retiró de la actividad en el 78, continuando hasta su fallecimiento en el año 90 en el Consejo de Administración. ¿Y qué significa? Es una técnica de gestión que busca asegurar la producción de bienes o servicios con la calidad necesaria en el tiempo estipulado a un costo razonable, de modo de satisfacer los requerimientos de los clientes o usuarios sin stock. Entonces, como decíamos, esta técnica de Just in Time se traduce como justo a tiempo y trata de diseñar un adecuado sistema en un proceso industrial o administrativo para que los materiales requeridos intermedios para el montaje alcancen la línea de producción justa en el momento y cantidad en el que sean necesarias, y una compañía que establezca este sistema de producción podría aproximarse al inventario cero. Podría aproximarse, decimos, quizá necesite algún mínimo de inventario, como dijo Manuela, quizá se reduzca a su mínima expresión sin llegar a ser a cero. Entonces, Taishi Ono entendió el proceso de producción como un flujo visto desde el final, en el cual las actividades finales de montaje van tirando de los materiales que requieren de los procesos precedentes, y así se fue creando este sistema de Just in Time. El sistema justo a tiempo, al igual que el sistema de calidad total, da atención preferencial a la satisfacción de los usuarios o del cliente objetivo. A tal efecto, pone énfasis en el tiempo donde aunque los productos sean de calidad, si no llegan al cliente o usuario en el momento requerido, pueden resultar en un gran fracaso. Acá tenemos las características de Just in Time: producción flexible, sistema de producción push o pull, vamos a ver ahora de qué se trata cada uno, producción en lotes pequeños, inventario cero y producción con máxima calidad. El sistema de producción push o pull: el de push, empujar. Las empresas conciben la fabricación de los productos en función de un pronóstico de la demanda o de un itinerario determinado de trabajo, a cambio del sistema pull, que es jalar desde el final, limitar la producción en función a la necesidad del consumidor. Esa es la diferencia entre push y pull, que en la práctica van a ver un caso bien explicado y van a responder una serie de 3 preguntas. El Kanban es un sistema simple de gestión del flujo de operaciones que a través de señales manuales van enviando al proceso que precede cuando se queda sin artículos, indicando la necesidad de fabricar de este. No se fabrica ni se recibe si no se recibe el Kanban. El Kanban. El Kanban da idea de transporte, producción y de proveedores. Es decir, en base a esta política de Just in Time, es una estrategia de gestión de inventario y uno de sus elementos es el Kanban. Es un tipo de sistema de programación de extracción o demanda, generalmente en forma de tarjetas, contenedores, paletas o cajas, y el Just in Time usa el Kanban como un medio para prevenir costos relacionados con el inventario. Entonces, las 6 reglas que gobiernan el Kanban serán: nunca pasar productos defectuosos, tomar solo lo que se necesita, producir la cantidad exacta requerida, nivelar la producción, ajustar la producción o la optimización del proceso y estabilizar y racionalizarlo a su máxima expresión. Las ventajas de Just in Time, para ir cerrando este concepto que queremos mostrarles a modo introductorio, es, como dijimos, fomentar la productividad, dado que no tenemos los costos de inventario,
Fomentar el trabajo en equipo, reducir los costos, y la mano de obra se va a traducir en controlar máquinas automatizadas que van a estar involucrando costos indirectos. Las conclusiones serán: producir lo justo, con los materiales justos, con el mínimo de desperdicios, con el trabajo y mano de obra justas y en el tiempo justo y necesario. Estas son las conclusiones que recibe este concepto de Just-in-Time. Al controlar la producción, se podrán optimizar todos los procesos de la empresa, reducción del papeleo de los trámites, de los niveles de inventario, la optimización de la distribución de la planta y priorización en las órdenes de producción. ¿Alguna duda de lo que vimos de Just-in-Time? No, profe. Bien. Bien, y ahora les voy a mostrar el trabajo práctico que vamos a tener que desarrollar en comisiones de trabajo, en los mismos grupos que ustedes ya tienen formados. Módulo, extender sesión. Módulo 4A ya lo vimos, 4B. Acá está. Acá tenemos todos los recursos en el campus. Hay un problema resuelto del modelo EQ para que ustedes aborden en Excel. Tenemos el trabajo práctico aquí a continuación. Guardamos unos minutos que lo abra. Bien, ahí estamos. Bueno, el trabajo práctico, 4B, se divide en dos partes: administración de inventario y Just-in-Time. Tenemos los objetivos, la administración, la bibliografía de administración de operaciones de Schroeder, capítulo 15, preguntas orientadoras, y los ejercicios de respuesta cerrada, que son numéricos, que hacen el ejercicio 1, 2, 3 y 4 en administración de inventario. Y en Just-in-Time tenemos también los objetivos, la bibliografía, este link, y las preguntas orientadoras. Y en el ejemplo de Just-in-Time tenemos el caso de una empresa donde aplica el sistema push y luego aplica también el sistema pull. Ustedes van a tener que responder con un verdadero o falso a estas 4 preguntas. Esa es la actividad práctica relacionada con la administración de inventario y Just-in-Time. Bien, hasta acá hemos llegado entonces con el módulo 4B, y la clase que viene y la subsiguiente son las 2 últimas clases de teoría que vamos a tener, que hacen al módulo número 5 y al tema control, dividido en proceso de control y la herramienta de control que vamos a utilizar, tablero de comando integral, basado en la bibliografía de Kaplan y Norton, que son los creadores de esta herramienta de control que ustedes van a ver, y qué interesante resulta para ejecutar la administración estratégica, el proceso de administración estratégica de control de la misma. Bien, habiendo hecho esta aclaración, a mí no me resta más que preguntarles si tienen alguna duda o consulta antes de cerrar la clase. No, profe, por el momento no. No. Bien, bueno, dejamos planteada entonces el comienzo del módulo 5 para la clase próxima. Por mi parte, les deseo buenas noches y un excelente fin de semana que se avecina. Igualmente, profe. Chau, Bueno, gracias. nada más. Chao, chicos.